Bueno, pues nada, vamos a hacer unas conservas de tomate, que lo primero que vamos a hacer es lavar los tomates. Echamos agua, los lavamos de uno en uno, cortamos un poco lo de arriba, lo cortamos a trozos y lo metemos a la olla. Se lava bien el tomate de uno en uno. Ahora se quita eso, se parte por la mitad, se escurre bien y se parte y se echa en la olla. ¿Qué sigues? ¿El método de tu madre? No, porque mi madre los hacía de otra manera. Mi madre entonces no los hacía baño María. Los ponían con unos polvos que había. ¿Entiendes? Pelaban el tomate y lo cortaban y en un balde pues los ponía con esos polvos que vendían. Me parece que se llamaba tomatina ahora. Y luego al día siguiente los ponía en botellas con corchos. Pero yo los hago a baño María. No pongo nada. Es todo natural, solo pongo un poco de azúcar para quitar la acidez, sal y aceite. Se guardan más y son más naturales. Así se adelanta mucho, porque como no lo tienes que pelar, pues adelanta muchísimo. Que para la conserva es el mejor tomate, porque tiene la carne más consistente. Ahora ya están, y ahora los vamos a poner a cocer. Ahora yo los voy a ir poniendo al fuego, mientras voy cortando esos. Y ahora bajaremos el fuego para que se vaya haciendo despacio y no se pegue. Le damos vuelta para que no se pegue. Se hace su jugo. Con una cuchara de madera. Y ahora se va dejando que saque el agua para luego quitarla con el taparlo, que se hace antes. Y es mejor hacerlo en olla de acero inoxidable que en porcelana, porque no se pega. A veces saca mucha agua. Entonces toda esa agua la vas tirando. La tiro. Conforme vaya sacando el agua, la quito con el cazo y la tiro. Y luego ya queda pues toda la pulpa del tomate, que es tomate bueno, que no es agua. ¿Entiendes? Porque si la dejaras te saldrían muchos tarros. Pero agua. Conforme se va bajando lo voy poniendo. Pero no te queda un trozo más hecho que otro. No, porque luego ya como le vas dando vuelta y eso se hace todo igual. Hola, que viene otro espectador. A ver, ahora dejamos que Aquí viene empiece un poco y luego ya lo arreglo. Aquí viene el horticultor. Pero ahora no voy a Otro que tiene que ver también mucho con el tomate. Ahora no voy en plan de faena. La protagonista Hombre, eres tú. ahora hay que arreglarlo. Muy bien. ¿Ya? Se echa un poquito de sal, aceite y un poquito de azúcar para que se le quite la acidez. Y lo dejamos que cueza con esto. Que cueza media hora. Lo echamos adentro. Y ahora lo tapamos para que no se pique. ¿Ves?
Ahora sí, hasta que acabe. Pues no creas que con lo que tengo. Lo va a conseguir. Y ya está. Ahora a embotarlos. Porque luego se cuece un poquillo al hacerlo a baño María, pero ya no es tanto. Tiene el agujero un poco pequeño, pero bueno. Pero es igual. Pasa muy bien. Y mírate qué espeso. Mira que. Ya lo he visto ya. ¿Y qué color? Se llevan los chicos y claro. Que nada, Celia, que vamos a montar el puesto. ¿Sí? El problema es que David esto tiene que buscar. Ahora lo ponemos a cocer y tiene que estar 20 minutos cociendo. En cuanto empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, 20 minutos. Y quitarlo y ya está. ¿Y le tiene que cubrir el agua de encima de los botes? Por el tape. Porque si el tape se cierra. Si no, Si no no se cubre, cierra. no se cierra. No se cierra y se estropea. Vale. A mí no me grabes más que haga. Y yo salgo, ya sabes que yo salgo muy fea. Te vas a hacer famosa.